Anteriormente hice un video improvisado acerca de Borges y la refutación del tiempo. Eh, Probablemente el que voy a hacer ahora no va a ser menos improvisado que el anterior. Estoy en el campo, ahí está un torrillo comiendo pasto. Y estoy sentado en esta banquilla y esa es mi mesa. Así que, según lo que se ve, no sé si saldrá mejor que el otro. Pero, como suelo decir, lo que no se dice y lo que no se publica es como si no existiera. Así que vamos de vuelta a ver si puedo explicar un poco mejor esto. Nueva refutación del tiempo, Borges. Y Borges me acuerdo que uno de los dichos, porque era un tipo que le gustaba rebuscar y revolver palabras, decía: desvarío laborioso y empobrecedor el desplayar en 500 páginas lo que es una idea cuya exposición oral cabe en pocos minutos. Eso decía Borges refiriéndose un poco pensando como crítica a la idea de novela que se extienden en un montón de páginas o de tratados o lo que sea. Y sin embargo, en este cuento él se extiende bastante y creo que deja huecos vacíos. Por ejemplo, dice acá en la nota preliminar de refutación del tiempo: la tesis que propalaré es tan antigua como la flecha de Zenón. Bueno, y cita a Berkeley y a Hume. Pero la flecha de Zenón da alguna explicación del idealismo y del empirismo de Hume, pero de la flecha de Zenón ni noticias, no hace ningún comentario. Y yo hice acá un dibujito tratando de explicar lo que es la flecha de Zenón, que también llamadas paradojas de Zenón, Zenón de Lea, un griego era. Y Zenón lo que decía es que el movimiento no es posible y que lo que es movimiento en realidad es la percepción que tenemos nosotros de una sucesión de estados en reposo. Por ejemplo, el arquero que lanza la flecha. Cuando la flecha está, a ver si puedo, tengo un reflejo bastante intenso en este momento y mi pantalla, bueno, y por otra parte hay bastante viento. Dice: la flecha que se larga, que se lanza al arquero, por ejemplo esta, en ese preciso momento está en reposo, no se mueve. Luego la flecha está en este otro momento, también está en reposo. Luego está en este otro momento y sigue en reposo. Luego lo que dice nosotros cuando juntamos la sucesión, la serie sucesiva de estado de la flecha, nos da la impresión de que se mueve. Con esto él quería, Zenón quería negar una que decía que el tiempo tiene duración de un instante. En cada instante acontece cosas que permanecen en reposo y que por lo tanto no hay movimiento. En otro instante acontece otra cosa y así sucesivamente. Bueno, imaginemos, por ejemplo, yo dibujé algunos, a ver, algunos dibujitos acá.
en el costado del libro. Cuando lo muevo, da la impresión de que se mueve, pero cada uno de los dibujitos está estático. Es más o menos algo de lo que ocurre en una cinta cinematográfica, que está compuesta por infinidad de fotos. Lo que hace la cinta es proyectar, la cámara cinematográfica es proyectar la cinta, mueve la cinta de un modo continuo, y la sucesión de fotos da la impresión de movimiento. Algo de eso es la paradoja de Zenón. Bueno, ahora vamos a, Borges. El viento acá se me movió un poco este tema acá. Lo que Borges dice que escribió 2 artículos. Y 2 artículos, uno de 1944, otro de 1946. Los dos versan sobre el mismo tema, de la refutación del tiempo. El segundo es una revisión del primero. Bueno, y aquí está el primero, que desde mi punto de vista es un poquito más sintético y probablemente ese es parte A, y que yo voy a citar un pedacito para tratar de sintetizar. El otro es más largo y hace una infinidad de citas y pone ejemplos, pero por doquier. Y me extraña que Borges haya dicho que no quería explayar en 500 páginas una idea cuya exposición oral cabe en pocos minutos. Bueno, voy al punto y leo porque omite totalmente hacer una explicación de la flecha de Zenón, de las paradojas de Zenón. Y cita solamente Berkeley y Hume. Y bueno, acá extracté para intentar hacer una síntesis de lo que él quiere decir, y para luego yo explicar que estaba en un error Borges y Hume también, y en parte Berkeley también. Bueno, dice así Berkeley afirmó la existencia continua de los objetos, ya que cuando algún individuo no los percibe, Dios los percibe. Hume, con más lógica, la niega. Berkeley afirmó la identidad personal, pues, y acá hay un entrecomillado que dice que sería de Berkeley, pues yo no meramente soy mis ideas, sino otra cosa, un principio activo y pensante. Cierra cita. Luego continúa diciendo, Hume, el escéptico, la refuta y hace de cada hombre una colección o atadura de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. Vuelvo acá porque dice Hume, el escéptico, la refuta y hace de cada hombre, y acá pone el entrecomillado, una colección. Esto es lo que dice Hume en el entrecomillado, una colección o atadura de percepciones que suceden unas a otras con inconcebible rapidez. Cierra cita. Eso es lo que dice Hume. Después sigue Borges. Ambos afirman el tiempo. Para Berkeley es, y entrecomillado, la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan. Cierra cita. Eso es lo que dice Berkeley. Luego, para Hume, una sesión de momentos indivisibles.
Este parrafito sería la síntesis del primer escrito, primer artículo. Y me parece que la síntesis del pensamiento ambos y es con la que concuerda más en este caso es Borges con Hume. Berkeley idealista, Hume empirista. Ahora, como hay mucho viento, voy al segundo acto. Y dice Borges los siguientes. Aquí ya es Borges el que opina. Dice, negar el tiempo es dos negaciones. Negar a la sucesión de los términos de una serie, negar el sincronismo de los términos de dos series. Perdón, voy de vuelta, para que se entienda porque leí mal. Empieza lo que yo marqué. Negar el tiempo es dos negaciones, dos puntos. Negar la sucesión de los términos de una serie. Y acá, bueno, Borges pone coma. Y luego negar el sincronismo de los términos de dos series. Luego continúa. En efecto, si cada término es absoluto, sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Hago un llamado de atención aquí. Cuando él dice, en efecto, si cada término es absoluto, pensemos en la flecha de la paradoja de Zenón, en que en cada instante la flecha está inmóvil. Y él dice, el término de ese instante es absoluto, sus relaciones se reducen a la conciencia. Tengamos presente esto. Conciencia de que esas relaciones existen, o sea, conciencia de que hay un antes y un después. Continúa leyendo lo que dice Borges. Un estado precede a otro si se sabe anterior. Un estado de G es contemporáneo de H si se sabe contemporáneo. Bueno, continúa. Contrariamente a lo declarado por Schopenhauer en su tabla de verdades fundamentales, cada fracción de tiempo no llena simultáneamente el espacio entero. El tiempo no es ubicuo. O sea, ubicuo que no está en todas partes. Y acá entre paréntesis pone, obviamente Borges, claro, dice, claro está que a esta altura del argumento ya no existe el espacio. Varios problemitas, varios problemas. Y no pienso en lo que se sabe de la ciencia física con relación al tiempo. Porque en alguna parte de este parrafito podría ser la síntesis de todo un montón de cosas que pone acerca de un chino chunzú, de otro tipo, hace de olor Barry, pero no sé. Hace un montón, pero por eso, desvarío laborioso y empobrecedor, decía él. El asunto es que de tanta ida y vuelta hay un problema acá. Supongamos por un instante de que eso que nosotros entendemos por tiempo es una sucesión infinita, como dice Hume, que es la sucesión, acá está, dice Hume, no, ¿dónde está?
acá está. La sucesión de ideas, sucesión de momentos indivisibles, dice Hume. Una colección o atadura de percepciones, dice Hume. Ah, perfecto. ¿Y cómo se conectan las ataduras de percepciones? El mismo Hume, en una parte que yo no tengo acá, pero sé que él dijo, que se enlazan a voluntad por el espíritu es el que enlaza a voluntad las percepciones. Aquí, en esta parte, Borges dice, sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Y aquí caemos en un absurdo, porque si cada instante acontece en presente y supongamos que es indivisible, el instante en que yo estoy hablando acá, enfocando a aquel tordillo que está comiendo y ese perro que está ahí, ese es un preciso instante que en este otro instante ya no existe más. Perfecto, ya pasó. Pero ¿cómo yo sé que pasó? Porque dice, las relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Bueno, pero yo no entiendo cómo se le puede pasar algo que es de tan obvio, no se ve. Y es el tema de que tenemos conciencia de las relaciones. Pero ¿por qué podemos tener conciencia si nosotros estamos existiendo en ese instante en que llamamos presente? Ya pasó. El instante que pasó queda grabado en nuestro cerebro o en esta camarita de celular que está filmando esto. Supongamos que no existe ni la cámara, no existe, existo yo y estoy observando y veo en cada instante una cosa. Sé que hay algo que aconteció antes de esa cosa porque la información la guardé en mi cerebro. Ahora bien, pero yo ya no soy el que fui antes, soy el que estoy siendo ahora. Pero ¿cómo puedo conectar? La serie de términos? Y dice Borges con razón, dice, el tipo dice, se reducen a la conciencia. La pregunta es, ¿qué es lo que es la conciencia? Que es pregunta elemental. ¿Cómo supongamos que son instantes sucesivos? Sucesos que van aconteciendo uno atrás de otro a la velocidad que nosotros la velocidad en que estamos existiendo en un instante y en un espacio. Bueno, Einstein era que decía, el suceso pasa más rápido o pasa más despacio según acontezca en determinada velocidad de la luz. Pero el instante se puede hacer más pequeño o más largo, pero el suceso es exactamente el mismo. Y esa es la cuestión de la relatividad, que el suceso en sí no varía, lo que varía es la velocidad en que acontece el suceso. Y por eso el tema, esa velocidad viene a resultar relativa.
pero en sí el suceso es el mismo. Ahora bien, nosotros tenemos, supongamos por un instante, que cada instante, valga la redundancia, instante, y que cada segundo, fracción de segundo, lo que sea, es indivisible, y que el suceso que acontece en ese instante indivisible, a su vez, es irreductible. Bueno, y si esos continuos sucesos irreductibles que van transcurriendo en una serie nos dan la sensación de movimiento, pero sin embargo que pueden ser captados por una conciencia de un antes y un después. La pregunta, insisto, es en el tema de conciencia, que a Borges parece que se le pasó por alto. Sin embargo, hace una serie de lucubraciones que cita a Chunzui, a Mongo Aurelio en fin. Y yo creo, no sé si él le gustaba hacer estos merengues, no sé, pero hay gente que se empalagaba con todo esto, un montón de explicaciones que yo francamente no le encuentro ningún sentido. Y vuelvo al punto, él dice que son términos absolutos, cada término es absoluto y sus relaciones se reducen a la conciencia de que esa relación existe. Insisto, ¿de dónde sale la conciencia de que existen esas y coexisten esas relaciones? ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, ahí está la cuestión de intelecto y voluntad, que no son atributos de la materia, sino que del espíritu, de un alma espiritual. Alma espiritual que en cierta forma es el nexo que nos une a nosotros a un universo en el que no existe ni el tiempo, ni la materia, ni el espacio. Y acá por eso dice, y hace una mezcla sin necesidad, porque si ya Santo Tomás hace allá cerca del 1300, entre el 1200 y el 1300, el tipo ya había dicho, intelecto y voluntad son potencia del alma. Bueno, pero luego vinieron todos los grandes pensadores y refutadores que desestimaron todo esto, lo que pensaba este gran teólogo que fue Santo Tomás de Aquino. Y no sé si Borges habrá negado a Santo Tomás de Aquino, pero de que era ateo, el tipo era ateo hasta que empezaron las parcas a arañarle en alguna parte del cuerpo y tuvo miedo, se convirtió. Gracias a Dios. Gracias a Dios el tipo se convirtió y probablemente ahora esté en el paraíso. Y se casó también, se convirtió y se casó. Y me estoy explayando, ciertamente, y puedo hacerlo porque una, que no tengo premura, otra, en este instante nadie me molesta. Lo que voy es que supongamos por un instante que cada suceso acontece en un instante irreductible, que luego la conexión de sucesos nos da la impresión de movimiento, pero la conexión de los términos acontece
como dice acá, la sucesión se reducen a la conciencia de que esa relación no existe. Esa conciencia de relación es posible por un acto voluntario. Nosotros estamos sujetos al tiempo y existimos en este preciso instante, no en el anterior ni el que vendrá. Pero por la conciencia que tenemos de esas relaciones, que acontece debido a un acto voluntario, nosotros, insisto, por un acto voluntario, vamos hacia el pasado. Recordamos el instante que pasó. Imaginamos un posible futuro. Y todos esos instantes súper fugaces en el que acontece un suceso irreductible nos dan la sensación de movimiento. Lo que propone, yo creo que el movimiento sí existe y que hay un tránsito temporal, no niego el tiempo. O sea, no niego la sucesión de sucesos, como dije antes, o sea, el continuo en la serie temporal de sucesos, no los niego, por eso no niego el tiempo, pero, o sea, no niego en la serie de sucesos que acontecen en un transcurso X, que nosotros podemos acotar a voluntad como queramos. Lo que digo es que nosotros, el hombre, al tener noción de tener conciencia de esas relaciones de sucesos, crea, o sea, inventa la palabra tiempo para definir ese continuo de sucesos. Probablemente el tiempo en sí no exista más que en eso que llamamos significante. Bueno, pero nosotros sabemos que existe materia, tiempo, digamos tiempo, que nosotros llamamos tiempo a la sucesión continua de sucesos. A eso nosotros llamamos tiempo, nosotros le dimos pero ¿por qué? ¿Por qué pudimos nombrarlo de esa forma? Porque tuvimos conciencia de que existe una relación de un antes y un después. Gracias a que tenemos un órgano en el que puede almacenar datos pasados. Bueno, en definitiva, Borges creo que se pierde cuando quiere negar, hacer una refutación del tiempo. Y remarqué este párrafo porque él evidentemente, él cree que los instantes son, o por lo menos deja entrever que cree eso. Si lo creía en serio no sé, pero es lo que quiere dejar entrever en el cuento de nueva refutación del tiempo. Explicación que extendió bastante con un montón de ejemplos que a mí no me dicen nada, pero a él le gustaba, se nota que le gustaba la cultura china. Bueno, sinólogo creo que le dicen, bueno, sea como sea. El asunto es que se le pasa por alto la cuestión de la conciencia, dice. Se hace un montón de preguntas acerca de Berkeley, de Hume,
de la flecha de la paradoja de Zenón que nos explicó, y dice que la serie, dice, negar el tiempo es dos negaciones, dos puntos, negar la sucesión de los términos de una serie y luego negar el sincronismo de los términos de la serie. O sea, al final no niega el tiempo, porque sería negar la sucesión de los términos de una serie y negar el sincronismo de los términos de la serie. Ahora sí, en efecto, si cada término, sus relaciones se reducen a la conciencia. Y está igual que Hume, que dice que la mezcla de todo eso que son el conjunto de nuestras percepciones acontece por un acto voluntario del espíritu. Eso decía Hume. Y bueno, y nos se preguntó, ¿cómo es que va a acontecer un acto voluntario del espíritu? Es un absurdo de los absurdos. No puede acontecer ningún acto voluntario del espíritu si la materia está sujeta al tiempo presente. ¿Cómo va a ir un más atrás? Necesariamente necesita de eso que nosotros llamamos voluntad. Acto voluntario del espíritu. Ir un paso para atrás, ir un paso para adelante. Yo quiero ir, quiero dejar de ir. Acto voluntario del espíritu. Sin eso, nosotros con toda la masa encefálica que tenemos, no seríamos en absoluto diferente a aquel tordillo que estoy mostrando allá, a este perrito que está ahí, en absoluto. Ellos están existiendo igual que yo, exactamente igual que yo, pero no poseen un espíritu, un alma espiritual que les permite revolver esa información que tienen en el cerebro cada uno de estos animales para tener percepción de un acto pasado y un acto futuro. Tienen la percepción de actos pasados, pero esa percepción de actos pasados acontece por un estímulo, como dije, estímulo condicionado en otro video. Así que esto es lo que quería decir acerca del cuentito este de Borges, que era muy misterioso, pero yo creo que se perdió en una nebulosa por el puro gusto de ser ateo. En fin, conclusión es que conectar a conciencia una serie continua de sucesos es imposible sin un acto voluntario, y ese acto voluntario es lo que dice, es lo que, o sea, no el acto voluntario, sino la conciencia y el intelecto es lo que conforman eso que nosotros entendemos por conciencia, que no es atributo de la materia, más sí del espíritu. Esa es la conclusión. Termino.